Buenos días, bueno, muchas gracias al ingeniero por sus palabras. Bueno, bienvenidos. Hoy, el día de hoy vamos a compartir un trabajo de investigación que desarrollamos acá en la SPOL, en conjunto con el ingeniero Fernando Vaca, y que fue presentado, vamos a compartir la pantalla acá, ahora sí, y que fue presentado a principios de este año, en febrero, en la conferencia internacional en tecnología para la industria, ISIT, en Buenos Aires. Esta es una conferencia internacional que va girando a lo largo del mundo. El año previo había sido en Australia y el año próximo va a ser en Valencia. Es una conferencia perteneciente a la IEEE, a la Sociedad de Ingeniería Electrónica. Bueno, bienvenidos a todos los presentes. Va a ser un placer compartir con ustedes. Al final de la presentación, que va a ser breve, va a ser una descripción del trabajo realizado, del estado de la investigación y del futuro de la misma. Son bienvenidas sus preguntas y bueno, trataremos de darle respuesta a ellas. Ajá. Bueno, vamos a tener una breve introducción, discutir el objetivo de la investigación. Vamos a hablar del método de estimación de parámetros, un poco de qué simulamos y a qué conclusiones alcanzamos. Bueno, la máquina de imán permanente, la máquina sincrónica de imán permanentes, es un convertidor que ha venido tomando relevancia en distintos tipos de aplicaciones industriales y de generación. Su principio de funcionamiento es el mismo de la máquina sincrónica convencional, con la diferencia y gran importancia de que en el rotor, vamos a tomar aquí el apuntador, en el rotor, en lugar de tener un devanado al cual le colocamos corriente continua, tenemos un imán fijo, un imán permanente, como su nombre bien lo dice. Esto se realiza para un poco simplificar el convertidor, le quitamos algunos rasgos de control, simplificar su operación, ya no tenemos todos los controles asociados al rotor, y por la presencia y desarrollo de imanes que nos permiten esta operación. ¿Por qué se hace esto? Bueno, en primer lugar, porque amplían las aplicaciones a nivel industrial a este convertidor, que en principio puede ser incluido en distintos tipos de aplicaciones, y el objetivo de este tipo de máquinas es competir por el mercado industrial que tiene la máquina de inducción. Digamos, su auge ha crecido en la medida que la tecnología del imán permanente se ha desarrollado. Aún hoy en día este objetivo está bastante lejos de alcanzarse, pero es una máquina que ha ocupado un espacio importante a nivel industrial. Hoy la podemos conseguir en distintos tipos de aplicaciones y que desde el punto de vista de control tiene ventajas con sus competidores a nivel industrial, dado que el control de esta máquina es uno de los más precisos que hemos conseguido a nivel industrial. En este contexto, la idea de este trabajo es poder hacer una estimación de parámetros buena de los parámetros del modelo y que se pueda desarrollar en ambientes no ideales. Es decir, muchos de los métodos para estimar parámetros de los convertidores, las máquinas eléctricas, se piensan para ser aplicados en laboratorios especializados o sacar la máquina de servicio y hacerle determinadas pruebas para estimar los parámetros. Y estos procedimientos son altamente invasivos. Así yo tengo un sistema que está operando dentro de un proceso industrial, detener ese proceso industrial con todos los impactos económicos que esto conlleva para estimar parámetros, algo que en muchas ocasiones no es posible. Simplemente no se adapta a la realidad. Entonces se han desarrollado, y esto es un método, técnicas, estrategias para poder hacer esta estimación de la forma menos invasiva posible. En este contexto, nosotros partimos del modelo vectorial de la máquina sincrónica de imanes permanentes, que es el famoso modelo en coordenadas DQ. Este modelo tiene por parámetros
la resistencia del devanado del estator, que se puede medir directamente, que es la más fácil de medir, la inductancia de eje directo, la inductancia de eje cuadratura y el enlace de flujo del imán. Estos son los tres parámetros de esta máquina. Tenemos la inductancia correspondiente al eje directo, que es el que nosotros consideramos que es paralelo a la dirección de flujo que produce la máquina, la inductancia de cuadratura, que está a 90 grados, y el flujo que produce el imán, que es el que produce él naturalmente. Para hacer el análisis utilizamos la teoría de transformación de coordenadas, que aquí dejamos, que básicamente nos convierte las máquinas de tres ejes, los ejes ABC, los que existen físicamente, los que conectamos a nivel de campo, a dos ejes, el eje D y el eje Q, que son ortogonales y que giran a la misma velocidad de la máquina, que como es una máquina sincrónica, es la velocidad sincrónica. Entonces, la idea es utilizar las variables instantáneas, las variables en el tiempo, para hacer el cálculo. Como bien lo dice el título del método, esta estimación se hace con base a la impedancia instantánea. Y aquí, como sé que hay bastantes chicos de la carrera, estudiantes de ingeniería eléctrica y de automatización, por lo que estoy viendo en el público, vale la pena hacer énfasis en lo que significa instantánea. Todos conocemos muy bien el concepto de la impedancia cuando aplicamos fasores, que es básicamente el fasor de voltaje dividido para el fasor de corriente. En esta ocasión, nosotros no estamos trabajando con fasores. Los fasores son cantidades que son pensadas para modelar, representar los circuitos en corriente alterna en régimen permanente. O sea, cuando el sistema está operando de forma continua, sostenida, en una determinada condición, voltaje y una corriente. Acá la palabra instantánea es muy importante. Aquí estamos hablando de cantidades que pueden cambiar en el tiempo de forma, siguiendo alguna trayectoria definida. La impedancia instantánea la definimos como este voltaje, este vector espacial de voltaje, dividido para el vector espacial de corriente, que son variables instantáneas. Sería el voltaje de eje D más J, el voltaje de eje Q. Yo estoy aprovechando la notación compleja de las cantidades vectoriales. Una ventaja de esta notación compleja es que me permite efectivamente hacer la división, porque en números complejos la división es una operación definida, para obtener una impedancia. Si yo tomo las ecuaciones de la diapositiva anterior, hago un poco de álgebra para despejar la impedancia, obtengo esta expresión, que viene a ser la impedancia en terminales de la máquina en función de las variables instantáneas. Yo tengo acá las corrientes, el vector espacial de corrientes, la corriente ID, la corriente IQ. Tengo las derivadas de las corrientes, que son las trayectorias que van marcándonos el cambio. Recuerden que las corrientes de IQ, en términos instantáneos, son de C. Entonces, en régimen permanente, si la máquina no está cambiando, estos términos serían cero. Pero si la máquina está cambiando sus corrientes por cualquier condición de operación, estas derivadas toman un valor. Y también tengo los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? LD, LQ, RS y el enlace de flujo. Entonces, yo a partir de esta impedancia, yo tengo que tratar de, conociendo las variables que puedo medir, es decir, voltajes y corrientes, y la velocidad, voltajes, corrientes y velocidad, yo tengo que ser capaz de identificar quiénes son las inductancias. Y ese es el objetivo del método. ¿Qué variables puedo medir yo en terminales de la máquina? La corriente ID, la corriente IQ. Si mido las corrientes, puedo calcular sus derivadas. Y la velocidad. La otra variable que puedo medir es el voltaje. Entonces, si yo mido el voltaje, mido la corriente, puedo calcular la impedancia. Y si hago esta medida, un número de veces repetidas en el tiempo, tengo un conjunto de datos, de puntos, para tratar de identificar cuáles deben ser los valores de los parámetros de este modelo. Como es un modelo, lo que estoy haciendo, todos los modelos tienen un grado de error, un grado de aproximación. La realidad siempre es más compleja que los modelos que utilizamos para representarla.
este concepto que acabo de describir en la práctica se incluye en lo que se conoce en la teoría de control como el modelo de la perturbación. Entonces, el Disturbance Model es el modelo de la perturbación. Y la perturbación es aquellos fenómenos que están ocurriendo y que yo no estoy representando y que ocasionan que mi producto corriente por impedancia no sea igual al voltaje. Esa diferencia yo la voy a incluir en este modelo. Y como yo quiero que esto me afecte lo menos posible, yo voy a incluir un modelo de la perturbación que es un filtro que trata de que en el tiempo la perturbación se anule. Esta es una función de transferencia discreta. Esto es como la transformada de Laplace, pero para funciones discretas en el tiempo. Y esto básicamente es un integrador. La idea del integrador en el tiempo es que el error en estado permanente desaparezca. Es decir, en régimen permanente o después de mucho tiempo, yo quiero que este producto, Z por I, sea igual a B. Y que la perturbación en el modelo se haga lo más pequeña posible, el efecto de la perturbación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿En qué consiste el método de estimación? Entonces, el método de estimación es que consiste en, para distintos puntos en el tiempo, recuerden que es instantáneo, yo voy a tomar una muestra de operación de la máquina de una ventana de tiempo. Y para esa ventana de tiempo tomo diferentes medidas. No sé, si yo tomo un segundo de registro, y en ese segundo de registros voy tomando cada cierto tiempo, cada cierto delta t, un número de medidas. Para cada medida yo hago la cuenta de cuánto tendría que ser la señal de ruido, que estoy calculando de esta manera. Con la señal de ruido calculo, esto es un modelo, ¿no? La señal de ruido. El ruido en la práctica uno no lo conoce. Esto es un modelo, una representación. Yo con la señal de ruido calculo la perturbación y calculo cuánto debería ser el voltaje en terminales de la máquina a partir de la impedancia. Yo también medí el voltaje. Si la impedancia yo la conozco, si yo conociera la impedancia, el voltaje calculado y el voltaje medido tendrían que ser iguales. Y si eso es así, al yo restarlos, esto debería ser cero. Como en principio yo no conozco los parámetros, mientras yo no conozco los parámetros, esta división, esta resta me va a dar diferente de cero. ¿Por qué multiplico por el conjugado? Porque yo, tanto el voltaje como el voltaje calculado son números complejos. Recuerden que definí BD más JBQ. Si yo multiplico un número complejo por su conjugado, me queda la magnitud al cuadrado. Entonces esto es una función definida positiva cuadrática que tiene mínimo. Esto es una función que tiene mínimo, como una parábola, paraboloide, para ser más exacto. Esto es como un paraboloide que tiene mínimo, y como tiene mínimo es una función a la cual uno le puede determinar el mínimo. El método de estimación de parámetros finalmente será resolver un problema de optimización donde yo tengo una función objetivo, una función de costo, que es el error o la diferencia entre el voltaje en terminales medido menos el voltaje en terminales calculado con mi modelo. Yo tengo que conseguir cuáles son los parámetros de mi modelo, LD, LQ, el flujo y la resistencia, que permiten que esta diferencia se haga cero. ¿Qué es lo interesante de este planteamiento? Que yo no le estoy pidiendo condiciones de operación a la máquina. Yo no estoy pidiendo que la máquina esté detenida o que la máquina esté operando a una determinada velocidad o con un determinado voltaje. La máquina está operando. Y yo, a partir de esa condición de operación, que en principio no conozco, yo debería ser capaz de poder identificar quiénes son los parámetros del modelo de la máquina. Esto es un problema de optimización no lineal, lo cual lo hace un poco más desafiante, pero en la literatura, en los matemáticos, han trabajado por muchos años desarrollando métodos de optimización que nosotros podemos utilizar para resolver este tipo de problemas.
Vean que yo acá coloco unas restricciones. O sea, los parámetros no pueden tomar valores arbitrarios. Es decir, a mí no me sirve que me digan que la resistencia es negativa, por dar un ejemplo, porque nosotros sabemos que las resistencias son positivas, pero es posible que como nuestro modelo no es perfecto, quizás para alcanzar el cero, la resistencia tenga que tomar un valor negativo. Entonces, yo no puedo permitir eso. Entonces, yo tengo que establecer que la resistencia tiene que ser mayor a cero. A esto se le llaman restricciones. Las restricciones que vamos a utilizar son restricciones tipo caja, es decir, un valor mínimo y un valor máximo. Un valor mínimo y un valor máximo. Estos valores los podemos definir en función de los rangos típicos de los parámetros. En las máquinas eléctricas los parámetros varían en rangos bien definidos, en función de la potencia, el tipo de máquina. Nosotros podemos establecer un rango donde los parámetros tengan sentido físico. Y la idea de estas restricciones es que el problema de optimización nos consiga los parámetros dentro de ese rango de valores típicos que pueden tomar. Si definimos un rango amplio, la optimización tiene suficiente espacio para conseguir una solución. Siguiente, por favor. Acá está. Muy bien. Entonces ahora necesitamos que la máquina esté operando para poder hacer el análisis. Para ello nosotros diseñamos dos experimentos computacionales. En el primer experimento consideramos que la máquina estaba trabajando en una aplicación como motor. Y en el segundo experimento consideramos que la máquina estaba trabajando en una aplicación como generador eólico. Acá les presento el diagrama de control de un generador eólico convencional operando con una máquina de imán permanente. En nuestro experimento consideramos que teníamos una turbina eólica a la cual le colocamos un viento incidente. Esa turbina, las turbinas eólicas operan a baja velocidad. Entonces, para acoplarla al eje de la máquina, una solución muy utilizada es incluir una caja de cambio, una caja de relación de velocidades, donde tenemos un eje de baja velocidad, algunas pocas revoluciones por minuto, y un eje de alta velocidad. Entonces, nosotros consideramos esto, es semejante a lo que hacemos con un transformador, pero para convertir pares o torques y velocidades de este lado de baja velocidad a pares y torques de este lado de alta velocidad. Luego tenemos la máquina de imanes permanentes, que es la que venimos trabajando, que se va a conectar a la red a través de un puente inversor cuyo trabajo es extraer energía del sistema eólico. En una aplicación completa, esto incluye otro puente inversor para entregar la energía a una red alterna. Es la aplicación más utilizada. También podemos conseguir aplicaciones donde este puente inversor entrega la energía directamente a una red DC, que serían aplicaciones en microredes en corriente continua, que también existen. Siempre vamos a tener este primer puente encargado de extraer la energía. Para ello, este puente se le establece, hay distintas técnicas de control. Nosotros utilizamos una técnica más bien popular, o sea, bastante presente en la literatura. No era nuestro interés en este trabajo hacer un aporte acá, pero la técnica de control consiste en medir la velocidad para identificar el ángulo teta para hacer la transformación de Park, y con la transformación de Park convertir las corrientes ABC a corrientes de Q. Luego fijamos una referencia de corriente directa, que la fijamos en 0 en nuestro trabajo, que es para trabajar a un flujo constante. Y eso utiliza un control PI, que es encargado de regular la corriente de eje directa. Luego tenemos el control de velocidad, cuya referencia viene de una etapa de MPPT, para garantizar la máxima transferencia de potencia del generador eólico
al sistema eléctrico, que ese es el que genera la referencia de velocidad. Luego vamos a tener un PI, que va a generar la referencia de corriente de cuadratura, y otro PI para generar la referencia de la corriente, del voltaje VD y VQ. El inversor lo que controla son voltajes, los voltajes AC. Entonces nosotros tenemos que generar voltajes AC, que finalmente utilizando, bueno, hay que hacer la transformada inversa de Park para tener ABC, y utilizando una técnica de modulación PWM, operamos el inversor. Entonces vean que esto es una configuración de operación típica. O sea, esto es lo que nosotros vamos a tener en un generador eólico convencional. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra técnica? Nuestra técnica debe medir el voltaje y la corriente en la terminal del generador y a partir de esa lectura estimar los parámetros. ¿Para qué eso nos puede ser útil? Nos puede ser útil para supervisión continua de la operación del generador. Si yo voy viendo los parámetros, voy evaluando cómo está el generador. Por ejemplo, a través de la resistencia puedo estimar la temperatura. También nos puede servir para hacer estudios del generador. Si yo quiero hacer estudios de este generador dentro del sistema eléctrico de potencia, yo necesito conocer los parámetros del modelo. Entonces puedo tener modelos verificados en campo para reproducir de la mejor manera el comportamiento dinámico de este generador dentro del sistema de potencia. Hicimos una simulación muy similar para un caso de una aplicación tipo motor, donde en este caso no modelamos la carga mecánica, el lado mecánico como una turbina eólica, sino que consideramos que la alimentación desde un inversor se hacía para mover una carga. Es importante resaltar que la máquina de imán permanentes requiere de un inversor, de un variador de velocidad, en caso de motor, para operar. O sea, no se utiliza sin el control. Hoy en día esto no es una desventaja porque la presencia de los convertidores electrónicos de potencia es bastante usual en todo tipo de aplicaciones industriales por las ventajas que estos traen durante la operación. ¿Qué más hicimos para simular? Bueno, fuimos un paso más allá y dijimos, tenemos que tratar de representar a la máquina con la mayor fidelidad posible. Aunque estamos en etapas de simulación, nuestros resultados tienen que ser lo más escalables posibles para llevarlo a la práctica. Entonces, aprovechando la experticia que tenemos, representamos a la máquina utilizando simulaciones de elementos finitos. Las simulaciones de elementos finitos nos permiten representar a la máquina tal cual es en la vida real. Es decir, nosotros calculamos el número de espiras que va para cada una de las ranuras, teníamos el tamaño del núcleo, las dimensiones del imán, las dimensiones geométricas de la máquina, largo, longitud axial, número de vueltas, flujo en el entrehierro, etc. Esto es un trabajo que aprovechamos de investigaciones previas que se habían hecho y que, digamos, teníamos estos resultados. Esta es la aplicación del generador eólico, que es un generador de 20 kilovatios, 720 voltios y 12 polos. Esto es una máquina inclusive que es interesante porque la disposición del estator y del rotor es inversa. El estator está en la parte interna y el rotor está en la parte externa. Está pensada para que el rotor gire con la góndola o inclusive la caja se pueda hacer de menor relación de transformación, inclusive eliminada. Nosotros la consideramos, pero inclusive se puede aumentar el número de polos y tratar de eliminar la caja. Entonces esto es una máquina que no es convencional, no es la típica máquina de imán permanente, y aún así nuestro modelo de estimación de parámetros funcionó. Y esta es una máquina más convencional utilizada para una aplicación de motor. El imán es este que tenemos acá, este es el imán permanente. Esta pieza que tenemos acá en la superficie del rotor es el imán, mientras que acá tenemos el imán. Este es un devanado doble capa, este es un devanado de capa simple. Poco vean las diferencias que tenemos en las aplicaciones, diferentes pares de polos, diferentes números de vueltas. Entonces, estos modelos de la máquina, bastante detallados, se utilizaron para simular la operación mediante lo que se llama cosimulación. El término cosimulación hace
referencia que utilizamos dos softwares diferentes para simular el funcionamiento del sistema. La lógica de control está simulada en Simulink, mientras que la potencia, la parte de potencia, está modelada en ANSYS Simplorer. Esta última parte, tenemos la máquina en elementos finitos, el ANSYS, tenemos el modelo del puente inversor, que se modelaron como interruptores ideales, tenemos los registros de corriente y de voltaje. Y aquí tenemos el comportamiento mecánico, cuyas señales son recibidas del modelo en Simulink. Por eso se llama cosimulación. Y en este modelo hicimos el registro de las señales de corriente y voltaje para hacer la estimación de parámetros. Entonces, el sumario de nuestra simulación es el siguiente. Hicimos la simulación, el registro de las variables y corrientes se hizo con una frecuencia de 10 kHz, que es un poco alta para las aplicaciones convencionales. Si nosotros la comparamos para que tenga un punto de referencia con el registro que hace un medidor de calidad de servicio convencional, estos toman 64 puntos por periodo. Ya les saco la cuenta porque, bueno, 64 serían 16.000, 3.600, 3,6 kHz más o menos es lo que tiene de tiempo de muestreo un fluke convencional, un medidor de calidad de servicio convencional, DRAN, el fluke o cualquiera de estos que conseguimos en el mercado. Para este tipo de aplicaciones, debido a la presencia del inversor, se requiere una frecuencia de muestreo mayor. Nosotros utilizamos 10 kHz. Sin embargo, se utiliza un filtro para bajar el contenido de frecuencia, porque el funcionamiento de la máquina, la mayor parte del funcionamiento de la máquina, se encuentra en un orden de magnitud menor, en una frecuencia alrededor por debajo de 1 kHz. Esto se hace para el cálculo de las derivadas. Las derivadas de esta alta frecuencia tienen muchos picos, muchas deltas aparecen en las derivadas y eso entorpece bastante el proceso de cálculo. Entonces, para evitar eso, en las derivadas tuvimos que utilizar una etapa de filtrado. Como el cálculo completo se hizo por unidad, los límites de baja, el límite mínimo y máximo de los parámetros se establecieron en rangos típicos que se presentan acá. Esto tiene influencia, pero no es tan significativo en la estimación. Y el proceso de optimización se resolvió utilizando dos algoritmos. El primer algoritmo es un algoritmo de optimización no lineal llamado puntos interiores, que está implementado en la librería de MATLAB en la función fmincon, que es un algoritmo bastante popular para resolver sistemas de optimización no lineal. Y el segundo método que utilizamos fue algoritmos genéticos continuos, que ese sí lo programamos nosotros, que es un algoritmo evolutivo. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, primero porque esto es un algoritmo bastante potente, que sabemos que puede resolver este tipo de problemas. Y este segundo lo usamos porque era de sencilla programación y se puede implementar en dispositivos, en tarjetas de FPGA, para implementar este tipo de dispositivos para llevarlo a campo, para tener un dispositivo físico que uno lo puede llevar a campo. Digamos, ese es el objetivo final de la investigación. Entonces, por eso implementamos este tipo de algoritmos también. Y como es un problema de optimización, necesitamos un punto de arranque, utilizamos un punto de arranque genérico para ambos diseños. Bueno, estas son las características del algoritmo genético. Y obtuvimos estos parámetros. Después que aquí está un poco el detalle de las bases utilizadas. Después de aplicar el algoritmo, obtuvimos los parámetros. Una ventaja de haber hecho la modelación en ANSYS es que si uno tiene el modelo completo de la máquina, este tipo de programas te dan los parámetros reales de la máquina. La verdad es que en campo esto no lo conocemos. Inclusive teniendo la máquina, no se tiene toda la información del diseño de ella. El fabricante no nos dice. Entonces obtuvimos resultados bastante satisfactorios. Ambos algoritmos son capaces de identificar los parámetros con bastante sensibilidad. El parámetro más difícil de estimar es la resistencia al estator.
lo cual es una desventaja relativamente baja porque ese es el parámetro más simple de medir. Durante la instalación de la máquina, durante los procesos de mantenimiento, uno puede medir directamente la resistencia del estator. Pero en cuanto a las inductancias en los enlaces de flujo, se obtuvieron resultados bastante satisfactorios para la estimación de estos parámetros. Ciertamente el algoritmo de puntos interiores convergía bastante más rápido, casi la mitad del tiempo en la computadora, era 1,57 segundos, 3,5, pero son tiempos bastante razonables para esperar. La desviación más grande en términos porcentuales, como les mencioné, fue en la resistencia, con una diferencia absoluta de 2%. ¿Cómo evaluamos la calidad del algoritmo? Bueno, si nosotros graficamos la magnitud de la impedancia de esa ecuación que les presenté hace un tiempo, a lo largo de 2 segundos, vemos como la magnitud va moviéndose, vean, va cambiando instantáneamente, producto de la operación de la máquina. Entonces, el error de la impedancia que nosotros estimamos en el mismo tiempo de operación, vean que estaba siempre por debajo del 2%, con cualquiera de los dos métodos. Tenemos en el color como rojo, tenemos el error por puntos interiores, y en negro tenemos algoritmos genéticos. Entonces vemos que la impedancia estimada por nuestros parámetros siempre está por debajo del 2% en este caso, y en el ángulo, porque la impedancia tiene módulo y ángulo, está un poco menos del 10%. En principio, con esto nosotros podríamos decir, y con la comparación anterior, que los parámetros funcionan bastante bien. Sin embargo, los parámetros de un modelo básicamente son útiles para predecir el funcionamiento de ese convertidor. Si ese es el objetivo de unos parámetros serán mejores o serán peores si son capaces de predecir el comportamiento de ese sistema que estamos estudiando. Entonces, con ganas de testar un poco más la calidad de nuestros parámetros, nosotros hicimos una evaluación adicional que fue la siguiente, que es, de nuevo en Simulink, modelamos todo el sistema. Modelamos el sistema de control, modelamos la máquina, este es el modelo de la máquina disponible en las librerías de Simulink. Modelamos el inversor. Y en esta máquina utilizamos los parámetros que obtuvimos mediante la simulación. En este caso tenemos este es el caso de la turbina eólica. En esta pequeña función, este subsistema que está acá, tenemos toda la turbina que nos da como resultado el par de la turbina. Y tenemos todo el control por campo orientado. Aquí tenemos el algoritmo de MPPT que utilizamos. Y tenemos la PWM acá. Vean que es chiquitito todo, cada una de estas cajitas tiene mucha información. Y tuvimos estos resultados. En azul tenemos la simulación detallada de la máquina, por eso tenemos un rizado de par tan grande, porque aquí tenemos fenómenos como las ranuras, la saturación, que generan un mayor rizado en el par. Y en rojo tenemos la simulación hecha con los parámetros de Simulink. Entonces vemos que claramente nuestra simulación reproduce el comportamiento dinámico de la máquina. Por tanto, los parámetros que obtuvimos son bastante útiles para estudios de ingeniería. Yo puedo diseñar un control y sintonizarlo, yo puedo evaluar el comportamiento de la máquina en un sistema de potencia, y los resultados que obtenga van a ser satisfactorios en la medida que voy a alimentar mis modelos con parámetros de alta calidad. También tenemos la corriente. Digamos que de la corriente podemos reproducir el pico y buena parte de la frecuencia. Inclusive el rizado de la corriente que obtuvimos de ambos modelos fue muy parecido. De nuevo, esto nos confirma efectivamente que nuestros parámetros son de buena calidad, que son buenos parámetros. Y los obtuvimos de una forma poco invasiva para la operación del convertidor. Entonces, finalmente, nuestro trabajo propone un método de estimación de parámetros basado en la impedancia de entrada para la máquina de imanes permanentes. Fue probado de forma exitosa utilizando cosimulación mediante ANSYS y Simulink, modelos en elementos finitos. Los parámetros del modelo pueden reproducir el comportamiento dinámico de la máquina.
y la optimización encontró puntos satisfactorios. En este momento de la investigación hemos aplicado el algoritmo solo para data simulada y de forma offline, es decir, que no estamos haciendo la optimización en línea. Nuestra idea, un poco detenida en el tiempo por todo lo que estamos viviendo, es poder implementar este algoritmo en un dispositivo que podamos colocar en una operación en campo. O sea, tener una máquina que esté en una operación regular y nosotros ser capaces de estimar los parámetros de esa máquina en algún tipo de plan de supervisión o de evaluación. Inclusive si podemos llegar a hacerlo con generadores de imán permanentes que están en el país, estaríamos bastante satisfechos. Una de las motivaciones para hacerlo con los generadores de imán permanente es que esa es la tecnología de generadores que están instalados en los parques eólicos de Loja. Entonces sería muy grato poder llegar hasta ese punto, pero bueno, ese es, digamos, el futuro. Ha sido un placer para mí hacer esta presentación y estaría encantado de responder cualquier pregunta que haya al respecto. Muchísimas gracias. Una diapositiva más de preguntas. No la puse. Quedémonos acá. Profesor, lo que entendí es que obtuvieron los parámetros a través del voltaje y la corriente, ¿verdad? Para obtener la temperatura y regular ese eólico, esa energía, ¿verdad? No había ningún sistema que me permitía eso actualmente. Bueno, ¿qué hacer con los parámetros? Se pueden hacer muchas cosas. Si estimas la resistencia, una de las cosas que puedes evaluar es la temperatura. Pero ¿qué hacer con los parámetros? Se pueden hacer distintas cosas. Inclusive ahí es un tema donde hay muchas cosas que se pueden hacer. Si había otros métodos que lo hicieran, sí, hay otros métodos que estiman parámetros de formas diferentes. A través de la impedancia de entrada, no. A través de la impedancia de entrada para esta máquina no había nadie que lo hiciera de esta manera. De hecho, ese es uno de los aportes del trabajo. El planteamiento de la impedancia de entrada con esta aproximación y la estimación de parámetros utilizando como variables el voltaje y la corriente a través de la impedancia, no, ese es precisamente el aporte, la novedad de esta aproximación. Pero lo que nosotros logramos es, de una forma, utilizando variables relativamente sencillas de conseguir, estimamos los parámetros. ¿Qué hacer con los parámetros? Digamos que son trabajos por hacer. O sea, ahí hay bastante campo de la investigación abierto para seguir avanzando. Ya. Entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Si hay alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, al momento que ustedes introducen lo que es el concepto de impedancia de entrada, frente a los, por decirlo así, a los métodos tradicionales o los modelos tradicionales que normalmente hacen optimización por mínimos cuadrados y todo eso, el esfuerzo computacional, ustedes lo mencionan, pero más o menos comparado con ese tipo de enfoque, el involucrar la impedancia de entrada, ¿cómo afecta el esfuerzo computacional que tendría? ¿Se ve compensado o no a la larga? Mira, no hicimos una discriminación contra otros métodos desde el punto de vista del esfuerzo computacional. Podría hacerse, no formó parte de los objetivos del trabajo. No fue un esfuerzo computacional tan grande, no fue un esfuerzo computacional demasiado intensivo. Esos tiempos que se mencionan allí es en una máquina relativamente lenta, que era mi máquina personal. Era una AMD, se me escapa el nombre, una AMD con 16 GB de RAM, pero el procesador no era muy rápido. La ventaja comparativa del método, que creo que va hacia ya la pregunta, es que yo soy capaz, o nosotros somos capaces de, midiendo solamente voltajes y corrientes trifásicos en la entrada de la máquina, de estimar los parámetros sin interrumpir su operación, más allá de tener que hacer la instalación del equipo de medición. Pero inclusive, si se puede hacer la instalación de medición de los equipos de medición en caliente,
Y eso depende de la instalación que se tenga. Hay instalaciones en las que se puede, hay instalaciones en las que no se puede. Si yo puedo hacer la instalación de los equipos de medición en caliente, yo no tengo que interrumpir la operación de la máquina. Esa es la ventaja, ese es el fuerte de la máquina. Hay otros métodos que hacen optimización de metros por mínimo de metros, de otro tipo de optimizaciones, porque hay diferentes aproximaciones. Inclusive el método de optimización no es determinante para nosotros. Nosotros teníamos un problema de optimización y aplicamos dos métodos, pero podemos hacer otros. Podemos aplicar otros métodos de optimización, no sé, está el de las colonias de abejas, están algunos métodos basados en métodos heurísticos de distinta índole que son interesantes y que se pueden aplicar. Nosotros decidimos utilizar dos como medida de comparación, uno determinístico, que son los métodos formales, como el de ¿cómo se llama? Puntos interiores, y otro heurístico como algoritmos genéticos, para un poco verificar la convergencia de ambos métodos, que ambos métodos fueran capaces de encontrar la solución. El hecho de que ambos métodos fueran capaces de conseguir la solución nos habla de que no es un problema de difícil optimización, o sea, no tiene problemas de optimalidad. Hay problemas que son tan difíciles de resolver desde el punto de vista de optimización que los métodos convencionales no llegan. No consiguen direcciones para disminuir la función objetivo. Tienen problemas con los gradientes o con los hessianos. Este método en particular no nos dio problemas desde ese punto de vista. Pero buena pregunta. Buena pregunta. Gracias, ingeniero, muy amable. ¿Alguna otra consulta? Johnny, una pregunta. La eficiencia de estos motores con este método, ¿qué tal? Las máquinas de imán permanente son bastante eficientes. Son más eficientes que las máquinas de inducción convencionalmente. O sea, si tomamos una máquina de, no sé, de 10 kilovatios de imanes permanentes, comparamos su eficiencia con una máquina de inducción de 10 kilovatios, inclusive de alta eficiencia, la de imanes permanentes es más eficiente. Esa es una de sus mayores ventajas, porque como no tiene corrientes en el rotor, entonces no tienes pérdidas en el rotor, nada más tienes las pérdidas en el estator. Entonces ya por ahí tienes una componente importante menos de pérdidas. Ya, gracias. Ingeniero, con respecto a lo que son estos métodos de estimación, el porcentaje de error comparado con otros métodos, qué tan certeros son y aparte qué tipo de ganancia tenemos en lo económico, digamos, en el tiempo o en otros aspectos comparados con otros métodos. Bueno, con respecto, o sea, yo lo voy a tratar de responder así porque no lo hicimos, no llegamos hasta ese punto. Pero hay otros métodos efectivamente que también son buenos para estimar parámetros de la máquina de imán permanente. O sea, hay cuestión de revisar la literatura y hay otros métodos. Los métodos más utilizados, el método más utilizado para estimar parámetros de la máquina de imán permanente es el método de respuesta en frecuencia cuando la máquina está detenida, que es, digamos, heredado de la máquina sincrónica convencional, que es lo que llaman el Standstill Frequency Response. Ese es el método más utilizado para estimar parámetros en la máquina sincrónica. La desventaja de ese método es que la máquina tiene que estar detenida. O sea, yo tengo que tener la máquina fuera de servicio y detenida para hacer esa prueba. En general, si yo tengo la máquina detenida, es relativamente fácil estimar los parámetros de forma bastante precisa. En la revisión de la literatura que nosotros hicimos, nosotros no conseguimos ningún método que fuera capaz de estimar los parámetros con la máquina en servicio como lo hicimos nosotros. Había algunas otras variaciones que utilizaban otras informaciones. Lo otro que se puede hacer, no lo he visto para esta máquina, pero lo he visto para otras, es tomar varios puntos de operación, pero que tienen que ser muy distintos en cuanto a las condiciones de operación de la máquina, para a partir de allí reducir los puntos de operación. Y tienen sus ventajas y desventajas. Entonces, ese es, digamos, el aporte de nuestro método. La ventaja, desde otras perspectivas, yo te diría que una de las ventajas más interesantes es que si tú no tienes los parámetros de la máquina y los necesitas, digamos que es importante para ti hacer
algún tipo de simulación para esa máquina, pero tienes acceso a la máquina en servicio, la máquina está operando, tú puedes hacer el registro de los puntos de operación con el servicio continuo de la máquina. Y de nuevo, si la instalación eléctrica lo permite, y puedes hacer la colocación de los equipos de medición, ¿qué necesitas para medir? Necesitas unas sondas de voltaje y unas sondas de corriente. Las sondas de corriente se pueden colocar, dependiendo de la máquina, estamos hablando de una máquina de alta potencia, habría que hacerlo a través de los transformadores de corriente de medición. Se puede hacer en algunos casos en caliente, en otros no. Las sondas de voltaje habría que hacerlo a través de los TPI. De nuevo, depende de la instalación eléctrica, de cómo esté hecha. Si lo puedes hacer en caliente de forma segura, que es la mayor limitación, no tienes ni siquiera que parar el funcionamiento de la máquina. Si tienes que apagar la máquina, el tiempo de parada es bastante bajo. Entonces, el impacto que puede tener en el ciclo productivo es bastante bajo. Y eso es una ventaja. Si yo tengo que desmontar la máquina para llevar a un laboratorio, o tengo que tener un equipo alto, una fuente especializada, un inyector, o un dispositivo para hacer la prueba de standstill, que en sí mismo tiene un costo bastante elevado, son ventajas relativas que te puede ofrecer esta metodología. La idea de nosotros es tener un dispositivo, una especie de un equipo que yo pueda llevar a campo, hacer el registro y que me dé los parámetros en tiempo real. Y si puedo hacer un equipo de supervisión de la máquina en tiempo real, yo, por ejemplo, son técnicas de supervisión en tiempo real para máquinas. Son los horizontes de la investigación. No hemos llegado hasta allá, pero los comento a partir de tu pregunta. Yo puedo tener un equipo que monitoree la máquina y que cada cierto tiempo, con un buffer, haga la estimación de parámetros y vaya comparando la operación de la máquina con la operación simulada. Y en lo que haya divergencia, yo puedo detectar problemas de funcionamiento de la máquina. Esos son algunos métodos. Eso es una filosofía de supervisión de la máquina. O sea, este tipo de algoritmos pueden ser incrustados como una parte de métodos de supervisión de máquinas eléctricas en tiempo real en distintas aplicaciones. No hemos llegado a ese punto, pero así ya queremos ir. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Adelante. Ejemplo, para la estimación de esos parámetros, me imagino que se constó con los imanes permanentes, los de neodimio. Me imagino que si se cambia a otro tipo de imán, por ende la curva de magnetización cambiaría y ese parámetro ya no sería el mismo, el de enlace de flujo que se calculó, ¿verdad? O Eso sea, es una muy buena pregunta. el estudio estuvo realizado solo para los imanes en neodimio, tanto para rotor externo y rotor interno. Chévere, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Está muy buena, debo decir. Nosotros no delimitamos el tipo de imán. De hecho, uniéndolo con la pregunta anterior, este método me permite a mí estimar la densidad de flujo. Si yo aplico este método como política de supervisión de la máquina continuamente, o sea, no es que voy a estar siempre haciéndola, pero lo hago con cierta periodicidad, yo puedo evaluar cómo está el flujo del material. Y si ese flujo tiene que mantenerse contacto. Si yo detecto una tendencia de caída en ese flujo es porque el imán se está desmagnetizando. Como es imán permanente, ese flujo debería ser constante y eso es un síndrome de falla en este tipo de máquinas y es su principal debilidad desde el punto de vista del mercado. Nosotros no limitamos a que fuera imanes de neodimio. Yo con este algoritmo puedo probar una máquina de neodimio o con otras propiedades, porque yo lo que detecto es el flujo. Y si lo hago, si tengo la oportunidad en la misma máquina, desde el punto de vista de supervisión, de hacer la prueba reiteradamente, porque digamos, tengo un equipo, puedo ir haciendo en mis labores de mantenimiento, puedo ir haciendo esto repetidamente y hago tendencias, puedo detectar posibles fallas en el imán, bien sea de neodimio o de otra aleación. El neodimio es uno bastante utilizado. O sea, quiere decir que ese algoritmo en que se estudió, debo de tener constante ese valor, ¿verdad? Sin importar el tipo de imán. O sea, yo voy a saber cuánto es ese valor. Y sin importar el tipo de imán, ese valor se debería mantener constante en el tiempo. De ahí el nombre, imán permanente. O sea, la idea del imán es que el imán sea capaz de mantenerte el flujo en distintas condiciones. De hecho, si nos ponemos un poco más, si hilamos un poco más fino,
Estimar la temperatura del imán a partir de cómo cambia el flujo es una forma de monitorear cómo se encuentra la máquina, de monitorear la temperatura del imán. En las máquinas eléctricas con devanado, la forma más común de estimar la temperatura es bien sea colocando un sensor de temperatura tipo resistivo en la parte interna de la máquina o estimando la resistencia de los devanados. En una máquina de inducción, estimando la resistencia del rotor. Eso es una forma convencional de estimar la temperatura interna de la máquina. En la máquina de imán permanente, habría que estimarle el flujo, y si yo hago esta estimación una vez al minuto, fíjate que la estimación la hago en 3 segundos. Si yo cada minuto hago un registro y estimo la temperatura, yo te puedo dar un valor de la temperatura interna del rotor de la máquina en el tiempo. Y con eso puedo darte una alarma temprano si el rotor se está calentando mucho para prevenir algún daño. Evidentemente, esto valdría la pena hacerlo en una máquina grande, por ejemplo, como los generadores de las centrales eólicas o como un motor grande que esté en una aplicación de alta potencia, que existen las máquinas donde el costo de la aplicación y el costo de la máquina permitirían implementar este tipo de soluciones. Pero ahí también estaría afectándose la temperatura o sea, el imán se vería afectado debido a que la resistencia que se mide en el estator, como usted acaba de mencionar, me ayuda a permitir a medir la temperatura de la máquina. Y eso también influye en eso, ¿verdad? Es una manera, o sea, o sea, en el imán, el estator se calienta, entonces el estator sería como una fuente de calor, y ese calor radia hacia el rotor, entonces también se te va a calentar el imán. Entonces, térmicamente, la máquina funciona como un circuito, donde la fuente de calor principal está en el estator. En el rotor se pueden inducir corrientes, que serían más bien corrientes parásitas y son indeseables, y te pueden generar calentamientos en el rotor. Esos calentamientos te afectan la magnitud de flujo que genera la máquina. El flujo de los imanes permanentes varía con la temperatura, o sea, es sensible a cambios en la temperatura. Entonces, si yo estoy supervisando el flujo y si este flujo cambia, si yo soy capaz de detectar cambios en el flujo de 5%, yo también sería capaz de detectar aumentos de temperatura en el rotor. Si mido la resistencia del estator, soy capaz de detectar cambios de temperatura en el estator, que térmicamente se van a parecer, pero no van a ser iguales. Entonces, como este método en principio me permite estimar ambos parámetros, el flujo lo estima mejor que la resistencia del estator, según los resultados que obtuvimos, puedo detectar este tipo de problemas. Estas son futuras aplicaciones, son bienvenidos a proyectos integradores para hacer este tipo de investigaciones. Aprovecho para hacerme algo de publicidad. Gracias, ingeniero. A la hora. Sí, Johnny, una pregunta. Mencionabas que una de las posibles aplicaciones a futuro es la estimación de los parámetros de aerogeneradores. ¿Crees que el hecho de que la alta variabilidad del recurso pueda incidir en la estimación de los parámetros? No debería, pero nosotros lo que nosotros hicimos a nivel de simulación, introdujimos esa grado de libertad y en principio lo podemos hacer. O sea, nosotros deberíamos ser capaces. Mantengo la duda en el aire porque siempre uno tiene que ser prudente en estas cosas, ¿no? Pero en principio a nivel de simulación, con los modelos que hicimos, que son bastante detallados, son capaces de estimarlo, porque uno de nuestros objetivos es que en esa aplicación funcionara. Creemos que sí, creemos que podemos lidiar con la variabilidad del recurso eólico. Ya, listo, chévere. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que así por el chat aquí hay algo. Aquí hay una pregunta de Pamela. En cuanto a lo económico, ¿qué tan viable es implementar esto en un parque de generación, por ejemplo, Bionaco? Y actualmente si existe algún mecanismo para que esta central haga algo similar o realizan solo con parada de la máquina. Bueno, yo no tengo información de lo que se pueda realizar en el parque de Bionaco, así que no le puedo ayudar con eso. No sé si Fernando, que está conectado, tiene alguna información.
Y en cuanto a lo económico, hemos hecho algunas indagaciones preliminares y creemos que sí, la ventaja de implementarlo en parques eólicos es que en los parques eólicos, en las aplicaciones de gran potencia, de alta potencia, de alto voltaje, hay transformadores de medición. Entonces la medición hay que hacerla en el secundario de los transformadores y los costos se reducen significativamente. Pero sí, nosotros consideramos que es plenamente viable implementar esto en un dispositivo tipo una tarjeta de adquisición de datos y un procesador tipo FPGA o Arduino, alguna de estas tecnologías de procesador para este tipo de aplicaciones con su pantalla HMI y los sensores. Los costos mayores están en la parte de medición. La parte de medición de voltaje se requieren unas sondas con una cierta capacidad. Esas sondas son ligeramente caras, pero para el tipo de aplicación yo creo que es manejable. Estamos hablando de una sonda de estas cuesta como $1000. Se necesitan dos de voltaje. Y las de corriente son más económicas. Pero ahí todavía, como no hemos terminado de ir a la parte experimental, yo tengo algunas ideas que creo yo que puedan solucionarlo. Pero sí, totalmente viable. Hoy puedo decir que es viable implementarlo experimentalmente en una central. No sé si tienen alguna otra pregunta. Está muy buena la pregunta. Pensé que les ha gustado. Bueno, si no hay más preguntas, en mi nombre, también de los coautores del trabajo, les agradecemos mucho su presencia. Ha sido un placer para mí atenderlos. Las preguntas han estado muy interesantes, lo cual me hace sentir muy, muy contento. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta más. Agradecemos la participación del ingeniero Johnny. Aprovechamos también para poder tomar una foto final con los participantes. Solicitamos a cada uno de ellos active su cámara para poder hacer las capturas correspondientes. Creo que queda una pregunta más. Buenas tardes. Sí. No sé si podría... Apareció una pregunta más en el chat. En cuanto a los... Aquí está. ¿Qué dicen de los generadores plasma que están empezando a escuchar? ¿Conoce algo sobre esto? ¿Cree que también muchas de las cosas como actualmente? Steven, no tengo información de los generadores plasma, algo muy, muy referencial. No puedo responder a esa pregunta. Voy a investigar y podemos entrar en contacto más adelante. Ok, ayúdenos por favor con las cámaras, activándolas una vez más. Vamos a hacer las capturas correspondientes a los participantes de la reunión de hoy. Listo. Su tiempo, técnica, la mejor pose, como de revista. Ya tenemos la primera página de cámaras activadas. Todos sonrían, por favor. Vamos a jugar a los congelados con Fuela. Su mejor rostro. Ok, muchísimas gracias. 1, 2 y... Nuevamente. 1, 2 y... Listo. Primer grupo, tomada la foto. Vamos con el segundo grupo. Sigan sonriendo. Después que salgan en cualquiera de los dos grupos. Ok, muy bien. 1, 2 y... Ok. Listo. Agradecemos tu participación en la toma de la foto grupal. Muchas gracias. Okay. Gracias por su asistencia. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Master Johnny Rengifo. Gracias a todos su asistencia. Gracias.
Ya, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por estar. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero.